Tengan todos ustedes muy, pero muy buenos días. Qué alegría volvernos a ver. Qué lindo poder estar aquí hoy con ustedes de nuevo, otra vez. Hoy nos corresponde estudiar el Evangelio de Marcos. Hoy vamos a ver el Evangelio de Marcos. Le damos la bienvenida a todos los hermanos. Todos los hermanos que se van a conectar y nos van a ver a través de las redes sociales, como es el Facebook Live. Para los que nos sintonizan también y nos ven a través de nuestro canal de YouTube, mi nombre es Alberto Rojas y también me pueden ver a través de mi canal de YouTube. Les pido un poquito de disculpa. Empecé a las 11:05 por lo que estaba en una clase del seminario bíblico y hasta ahorita me terminé. Pero bueno, lo importante es que estamos aquí. Muy buenos días a todos. Bendiciones de parte del Dios Altísimo. Saludo a mi prima Miriam Estela Rojas, a Lilian Carrasquilla, a Juan Carlos Delgado Grijalva, a mi mamá Aida Restrepo, a todos los hermanos que nos ven y nos sintonizan a través de este medio como es el Facebook Live, a Carmen Martínez, a su esposo, al esposo de Lilian, mi hermano Juan Carrasquilla y todos mis hermanos. Hay una canción en esta mañana que quiero compartirla con ustedes, se llama Oh Moradora de Sión, oh Moradora de Sión, oh Moradora de Sión, alaba a Jehová. Oh moradora de Sión. Entonces vamos a escucharla. Dice, oh moradora de Sión, alaba a Jehová. Mi prima Miriam Estela Rojas dice, amén, Dios les bendiga a todos y a ti, pastor, que el Señor derrame sobre ti una lluvia de bendiciones. Carmen Martínez dice, buenos días, Dios los bendiga, pastor Alberto Rojas. A todos ustedes un fuerte abrazo y una bendición para todos. Vamos a escuchar esta canción en esta mañana, oh moradora de Sión. Son sus
Qué hermoso, hermano, poder adorarle al Señor en esta mañana y poderle decir que Él es grande y que grande es su nombre. Acabamos de escuchar esta canción interpretada por Jaime Murray que se llama Oh Moradora de Sión. Hoy continuamos con nuestro estudio del libro de Marcos o el Evangelio de Marcos. El Evangelio de Marcos es uno de los evangelios que fue escrito por Marcos, y decíamos que Marcos no era uno de los discípulos de Jesús. Era sobrino de Bernabé y era, digámoslo así, discípulo del apóstol Pedro. Y toda la información que encontramos en el libro de Marcos, en este maravilloso evangelio de Marcos, es un evangelio que fue escrito para los romanos, para los que se estaban convirtiendo a Cristo, pero eran gentiles romanos. Y está mostrándonos a Jesús como un siervo, alguien que vino a servir. Y hoy en esta mañana yo te invito, hermanos, a estudiar este evangelio de Marcos maravilloso. Y hemos preparado un PowerPoint para poderte enseñar este evangelio de Marcos. Quiero saludar a todos mis hermanos y hermanas que se están conectando en esta mañana preciosa, a mi tía Estela Quintero, un fuerte abrazo, a María Eugenia Gómez Oquendo, que nos ve desde la hermosa Ciudad de México, a Diana Cubillos desde el corregimiento de Villa Carmelo, una de las líderes de la iglesia allá en el corregimiento de Villa Carmelo. También saludamos a Felipe Román Ordóñez, a Weimar Mendoza Núñez. Quiero saludar a mi hermano Weimar, su gerente del Banco BBVA, allá en Mocoa, Putumayo. Quiero saludar a Nubia Fernández, a mi prima Cenelia Rojas, Marlene Vázquez, mi prima Diana Vázquez. En fin, todos los hermanitos y hermanas que nos sintonizan y nos ven, un fuerte abrazo. Hoy, como les digo, continuamos con este estudio del Evangelio de Marcos. Es un evangelio maravilloso y Dios tiene mucho que hablarnos a través de este evangelio. Ahora, vamos a mirar algunos aspectos generales, peculiaridades del evangelio de Marcos, el mensaje que está en Marcos y el Jesús que nos muestra Marcos. Porque Marcos nos muestra un Jesús de acción, un Jesús que actúa, un Jesús que hace, un Jesús que está haciendo. Ayer precisamente estaba leyendo y meditando en todo este evangelio de Marcos. Ayer en las horas de la tarde estuve leyendo, diciendo: el Espíritu Santo, háblame a través de este evangelio de Marcos. Volvía y releía otra vez este evangelio. Y leía, y a medida que lo releía, el Espíritu Santo volvía y me hablaba cosas muy lindas a través de este evangelio. Vamos a ver algunos aspectos generales, ¿sí? Y ya aspectos generales de Marcos. Ahora, hay un objetivo de este evangelio: convencer que Jesús es el Cristo, el Mesías que ellos estaban esperando. Pero por otro lado, que Él es el divino, pero a la vez humano. O sea, Marcos nos quiere mostrar un aspecto humano de Jesús. Nos quiere mostrar que es un ser humano como cualquier otro ser humano, como usted y como yo, que expresaba emociones, que tenía sentimientos, que se cansaba, que le daba sed, que le daba hambre. En fin, que a pesar que era Dios, pero también era un hombre, un ser humano. Jesús es el hombre. Jesús es el hombre, pero que vino a servir. Es un evangelio que quiere presentarnos también a Jesús como un siervo, alguien que vino a servir y no a ser servido. El autor, como le digo, es Juan Marcos. Ahora, la fecha y el lugar donde se escribe. La fecha, muchos eruditos dicen que o datan este evangelio en el año 55 al año 60 después de Cristo. El lugar desde Roma donde se encontraba Pedro. Recuérdese que Juan Marcos era discípulo de Pedro y acompañaba a Pedro en sus viajes misioneros. Entonces, ¿dónde se escribió? En Roma, donde se encontraba Pedro. Y aproximadamente en el año 55 al 60 después de Cristo. Vamos a mirar destinatarios de este evangelio. Algunos judíos convertidos al cristianismo. Fue escrito en griego. Los romanos entendían griego, pero quizás no arameo.
traduce palabras arameos, por lo tanto, no fue escrito para la región de Palestina, sino que fue escrito para judíos, pero que muchos de ellos convertidos al cristianismo, pero que vivían fuera en el exilio, vivían en Roma, vivían en Italia, vivían en Grecia. Entonces, para estos romanos, para estos o muchos otros gentiles que no eran judíos, sino gentiles convertidos al evangelio, que no hablaban el hebreo ni el arameo, entonces fue escrito este evangelio. Este evangelio fue escrito en griego. Da por sentado que los oyentes ya conocían la historia básica de Cristo, por lo que fue escrito para creyentes y no tanto para no creyentes. O sea, el evangelio de Marcos solamente se enfoca en mostrar a Jesús algunos aspectos básicos de Jesús, pero lo muestra haciendo, obrando, haciendo una cosa, haciendo otra. Era incansable, nos muestra ahí sirviendo. Por eso es que es el evangelio del servicio. Nos muestra a Jesús desde una perspectiva de siervo, alguien que vino a servir y no ser servido. Manifiesta un interés especial en el sufrimiento y la persecución. ¿Quiénes padecerían esto? Los cristianos que sufrían en Roma con Nerón. Muy pronto. Si decimos que fue escrito entre el 55 y el 65, o 60 y 65, o sea, los cristianos que vivían en Roma estaban próximos a ser perseguidos por un emperador romano llamado Nerón. Nerón iba a empezar a perseguir a los cristianos en Roma. Dice la historia que muchos de ellos los iba a quemar vivos, los iba a amarrar a unos postes, les iba a echar alquitrán o brea y les iba a prender fuego. Iban a convertirse en antorchas humanas iluminando las noches de la ciudad de Roma. Muchos de ellos iban a sufrir en los circos romanos, devorados por fieras. Entonces fue un evangelio escrito para animar al pueblo a pasar este sufrimiento, a pasar estos momentos de sufrimiento. Otra cosa de interés es que Pedro fue sacrificado en Roma. Y Pedro, según la tradición, fue crucificado y él pidió que se les crucificara boca abajo, no morir boca arriba como su Señor, sino boca abajo. Pablo también moriría en Roma por el orden del emperador romano Nerón y sería decapitado, ya que por ser ciudadano romano no se le podía matar crucificado. Entonces, como ciudadano romano tenía el derecho de tener una muerte más digna y entonces morirá decapitado. Vamos a hablar del autor. El libro no declara a su autor. En ningún momento nos dice que es Juan el autor, Juan Marcos, no. Porque el libro empieza diciendo, el evangelio empieza diciendo, esta es la buena noticia acerca de Jesús, el Mesías, el Hijo de Dios. Y comenzó tal como el profeta Isaías había escrito. Así empieza el libro. La tradición judía lo atribuye a Juan Marcos. Y entonces nos habla de este personaje Juan Marcos en Hechos 12:12, Hechos 13:5, Hechos 15:37, Colosenses 4:10, Filipenses 2:4, Segunda de Timoteo 4:11. Primera de Pedro 5:13, Marcos colabora con Pedro. Entonces, Marcos recibe toda la información para escribir este hermoso evangelio de boca de Pedro, que fue uno de los discípulos y testigos oculares de Jesucristo. Por eso Primera de Pedro 5:13 dice así. Y lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Dice, su iglesia, hermana aquí en Babilonia, les manda saludos, al igual que mi hijo Marcos. Salúdense unos a otros con beso de amor. Marcos se había convertido como en un hijo para Pedro. Lo acompañaba a todas partes, estaba con Pedro continuamente las 24 horas, acompañaban sus viajes misioneros. Por lo tanto, de Pedro tomó toda la información que él necesitaba para poder escribir este maravilloso libro. ¿Quién era este Marcos? Hijo de María, una mujer próspera de Jerusalén, según Hechos capítulo 12. Y era sobrino de Bernabé, uno de los que acompañó a Pablo en un viaje, en el primer viaje misionero. Bernabé, cuando el Espíritu Santo dijo, sepárenme a Bernabé y a Saulo o a Pablo para el ministerio. Entonces, hermanos, en Hechos encontramos, hermanos, que este Juan Marcos venía a ser ya sobrino de Bernabé. Entonces, es muy bonito, hermanos, poder encontrar esta historia
esta historia maravillosa, hermanos, aquí, que estamos viendo aquí en este maravilloso libro. Ahora, por otro lado, el proceso que se dio de formación del libro, según algunos, la tradición de Hechos de Jesús. Marcos tenía información privilegiada porque tenía uno de los testigos oculares de la vida de Jesús, que fue ¿quién? Pedro. Pero por otro lado, tomó de Mateo, tradiciones propias de Mateo. Si vemos, Marcos tiene un parecido en algunas de sus escritos, tiene algunas cosas muy parecidas a las que Mateo había escrito. Ahora, Marcos y Mateo le dan información a Lucas, o sea, Lucas toma tanto de Marcos como de Mateo para escribir el Evangelio de Lucas. Pero también hay una fuente que le llaman la fuente Q, tradición de Hechos de Jesús. Y de eso también se tomaron ellos, tanto Marcos como Mateo, para escribir sus propias evangelios. Ahora, ¿por qué 4 evangelios? Porque cada uno tenía una perspectiva diferente. Y es como ver una fotografía, pero verla en diferentes ángulos. Es la misma persona, pero en diferentes ángulos. Cada uno de estos evangelios nos muestra un ángulo diferente de Jesús. Mientras Mateo nos muestra a un Jesús que es el Rey de Reyes, Señor de Señores y es el Mesías prometido. Marcos nos muestra un siervo que nos muestra trabajando, haciendo, el Hijo del Hombre que vino a servir. Pero Lucas nos muestra la parte humana también de Jesús, pero también nos muestra como el hombre perfecto, el hombre, el Logos, Dios hecho hombre. Pero por otro lado, mientras que Mateo, Marcos y Lucas nos muestran a Jesús desde el aspecto humano, desde su humanidad, Juan nos lo muestra desde el punto de vista divino. Ahora, vamos a mirar unas peculiaridades del libro de Marcos o de este evangelio de Marcos. Sí, vamos a ver algunos temas, opciones y lenguaje. Lenguaje y estilo. Es un lenguaje corto, sencillo, preciso, pero enérgico. Si ustedes miran, mientras que Mateo tiene 28 capítulos, Marcos solamente tiene 16 capítulos nomás. Porque él es un evangelio muy corto, muy sencillo. Si lo miramos es muy sencillo. Omite muchas cosas. No da tantas nimiedades. Es muy preciso. Pero es muy enérgico. De acción. Nos muestra a Jesús muy activo, en movimiento. O sea, la idea de él es mostrarnos a un Jesús que parece que no descansara. Según el relato del libro, nos muestra un Jesús a toda hora trabajando, haciendo una cosa, otra, moviéndose aquí, allá, predicando. Y uno dice, ¿a qué horas ese hombre descansa? ¿A qué horas ese hombre hace algo diferente? No, porque está ahí, porque él dice, el tiempo es corto, las almas se están perdiendo, hay que trabajar para el reino, hay que extender este reino. Entonces nos muestra un Jesús que está continuamente en acción, muy activo, en movimiento. Toma mucho de fuentes orales. Tal vez recurre mucho a Pedro y le pregunta, Pedro, ¿Jesús qué dijo aquí? ¿Cómo reaccionó Jesús aquí? Y como Pedro había sido un testigo ocular de Jesús y uno de sus 12 apóstoles, entonces la fuente es una fuente muy fidedigna porque Juan Marcos toma directamente de Pedro mucha información y la recopila en un maravilloso evangelio llamado el Evangelio de Marcos. Muestra un interés especial en el sufrimiento y el martirio de Jesús. Le da mucha importancia, trata de describir muy bien cómo fue su sufrimiento y su martirio. Es una forma de preparar a los lectores para sufrir como Cristo, porque en Roma los cristianos iban a ser perseguidos por un imperio e iban a empezar a sufrir. Y así como Cristo sufrió y fue martirizado, sus discípulos también lo van a hacer ahora en muy poco tiempo en Roma. Porque ya dentro de muy poco tiempo se iban a enfrentar a una dura persecución. Y apenas esto era el principio de dolores para muchos de esos cristianos de esa época. Porque después de la persecución de Nerón, vino después la persecución de Vespasiano, de Tito Livio, de Domiciano, de Trajano. Y durará 3 siglos.
la persecución, hasta que en el año 313 aparecerá un emperador llamado Constantino y con él finalizará la persecución de los cristianos por el Imperio Romano. Pero casi 3 siglos va a durar esta persecución. Todo el siglo I, siglo II y principios del siglo III. Ahora, Marcos es un evangelio misionero. Algunos le llaman el evangelio misionero. Es un evangelio donde nos muestra a Jesús como misionero. Si ustedes miran, es uno de los que nos hace relatos de Jesús viajando a Tiro, a Sidón, más allá de las fronteras de Jerusalén, más allá de las fronteras de Judá, mucho más allá de las fronteras de Galilea. Jesús va a Decápolis, las 10 ciudades que están fuera de la región de Israel. Va a Perea. Entonces es un evangelio misionero donde Jesús también se interesa llevar esta palabra a otras personas. Nos habla de un relato de una mujer sirofenicia que le dice: mi hija está gravemente endemoniada, está atormentada por demonios. Y Jesús le dice: no es lícito que los perros coman. Yo he venido a los de Israel. Y le dice: los perrillos también comen de las migajas de sus amos. Y Jesús le dice: ve, mujer, tu fe ha sanado tu hija. Marcos es el evangelio de los gentiles. Dios estaba preocupado también para que el pueblo gentil, ¿qué es el pueblo gentil? El pueblo no judío, conociera de este evangelio. Marcos es el evangelio de siervo de Dios en acción. O sea, nos muestra a un Jesús que vino a servir y no a ser servido. Es el evangelio del siervo de Dios en acción. Qué bonito, hermanos. En este tiempo, hermanos, donde muchos piden o exigen prácticamente títulos: apóstol, querubín. Hermano, por favor, yo soy el profeta, yo soy el apóstol. Hermano, y quieren que les sirvan. Hermano, Jesús vemos aquí sirviendo. Es un siervo. Fue a servir, no a ser servido. Marcos es el evangelio de las emociones del siervo de Dios. Que ese hombre, que Jesús fue un hombre como usted y como yo, y tuvo emociones, y se cansó, le dolió el momento de traición. ¿Usted cree que a Jesús no le dolió cuando uno de sus 12 que comía con él en el mismo plato, que lo tuvo 3 años y medio evangelizándole, dándole palabra, formándolo, y ahora lo está traicionando como Judas Iscariote, que fue uno de los 12 que él escogió, que él lo llamó para el santo ministerio, y ahora ese hombre lo está traicionando? Nos muestra cómo reacciona Jesús, porque Jesús no reaccionó con rabia ni con odio. Simplemente le dice: con un beso entregas al Hijo del Hombre. Y tal vez le muestre una cara de ternura, le muestre una cara de amor. Es el evangelio que nos muestra cómo reaccionó Pedro cuando a Jesús lo iban a arrestar. Nos muestra cómo Pedro niega a Jesús. Entonces es esa, nos muestra esas facetas de Jesús que tal vez otros no nos lo muestran de una manera tan vívida como nos lo muestra el evangelio de Marcos. El Jesús de Marcos, una cristología correctiva. Sí, la comunidad destinataria del evangelio de Marcos probablemente vive desconectada por la contradicción que experimenta entre su fe en Jesús como Señor y las dificultades que le depara el entorno hostil, incomprensión, persecución, poco éxito en la misión. Marcos escribe una cristología correctiva para corregir una falsa idea de que Cristo estaba haciendo daño a la comunidad. Elige la narración e introduce un hilo conductor. ¿Quién es Jesús? Y las reacciones de Jesús con 3 interlocutores van a ir develando esa identidad. Por un lado, sus interlocutores eran los discípulos, que eran muy allegados a él. La gente, la multitud los seguía. Pero por otro lado, las autoridades judías. Eran 3 tipos de personas o interlocutores que tenían una estrecha relación con Jesús. Pero cada una de estas, digámoslo así, interlocutores, de estas personas, tienen una reacción con Jesús. Los discípulos quieren ser como su maestro. La gente estaba con Jesús porque Jesús los sanaba y les daba de comer. Pero las autoridades judías lo querían matar porque veían en él
una amenaza. Mire qué tremendo, hermanos. Pero la pregunta es, ¿quién es Jesús? Por eso hubo un momento que Jesús hacía una pregunta. ¿Quién es Jesús? ¿Quién soy yo? Y entonces el único que le dice, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Ahora, comienzo de una buena noticia de Jesús, Mesías e Hijo de Dios. Marcos 1:1 dice, esta es la buena noticia acerca de Jesús, el Mesías, el Hijo de Dios. O sea, hace la salvedad y primero dice, vea, yo les traigo una buena noticia. Y la buena noticia es acerca de Jesús. Jesús es el Mesías y es el Hijo de Dios. O sea, inicia de esta manera, haciendo esta salvedad. Jesús preguntó a sus discípulos, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Y respondió Pedro, tú eres el Mesías. Tú eres el Mesías. Marcos 8, 27, 30. Vamos a Marcos 8 y vamos a leer esta bonita expresión que habla aquí en Marcos 8, 27. Jesús acaba de sanar a un ciego. Jesús y sus discípulos, dice así, Marcos 8, 27. Jesús y sus discípulos salieron de Galilea y fueron a las aldeas cerca de Cesarea de Filipo. Mientras caminaban, Él les preguntó, ¿quién dice la gente que soy yo? Bueno, contestaron algunos. Dicen que eres Juan el Bautista. Otros dicen que Elías. Y otros dicen que era uno de los profetas. Entonces Jesús le preguntó, ¿y ustedes? ¿Quién dicen que soy yo? Pedro le contestó, tú eres el Cristo, tú eres el Mesías. Pero Jesús les advirtió que no se lo contaran a nadie acerca de él. El Cristo es lo mismo que Mesías, Salvador, Redentor. Ahora, vamos a mirar cómo, pero Jesús lanzando un grito expiró, el velo del templo se rasgó en dos de arriba abajo. El centurión que estaba al frente a ver cómo moría dijo, realmente este hombre era el Hijo de Dios. Aquí hay dos expresiones de dos personas totalmente diferentes, pero que reconocen que en Jesús había algo diferente, que no era un simple hombre como cualquiera. Para Pedro reconoció que era el Mesías, pero este soldado romano, este centurión, este que tenía cargo una centuria, tenía cargo 100 hombres y estaba enfrente y veía cómo moría Jesús, dijo, este hombre era el Hijo de Dios. Marcos 15, 37 y 39. Ahora, en el bautismo, el siervo profeta, es el Mesías, el Hijo, es el Hijo amado. En las tentaciones es el nuevo Israel. E inicio de la comunidad, Él es el maestro que llama al seguimiento personal en comunidad a sus discípulos. Ahora, ¿qué hace Jesús en su día, en la vida de Jesús? O sea, Marcos me muestra un día en la vida de Jesús. ¿Cómo era un día en la vida de Jesús? O sea, un día en la vida de Jesús era muy atrajeado, tenía mucho trajín. Y según Marcos capítulo 1, 21 al 45, me está mostrando cómo era un día de Jesús. Y hermano, lo primero que empieza, dice, Marcos empieza, mire, qué interesante el Evangelio de Marcos. Y ¿sabe qué me llama la atención? Que él no empieza, hermanos, como el Evangelio de Mateo o de Lucas, que me empiezan hablando cómo fue el nacimiento de Jesús, cómo nació de María, cómo el ángel anunció la venida de Jesús, nada de eso. Marcos arranca mostrándonos Juan el Bautista preparando el camino, el bautismo y la tentación de Jesús, y ya Jesús grande, ya Jesús un adulto, y ya empezando a traer a los nuevos discípulos, ya llamando a los nuevos discípulos, llamando a Pedro, llamando a su hermano, llamando a Santiago, llamando a Juan, llama a Pedro y llama a su hermano, a Andrés y todo. Y después empieza a mostrarme Marcos un Jesús activo, una vida de Jesús donde Él no para, continuamente está en movimiento. A partir del versículo 21 del capítulo 1 me muestra Jesús enseñando, Jesús curando, Jesús expulsando demonios, Jesús retirándose a un lugar apartado para orar, Jesús la gente buscándolo, Jesús marchándose a otros lugares. Los discípulos quieren aprovechar su fama.
y se muestra como el que da salud y pide silencio a los que le reconocen. Este era un día trajeado de Jesús. Cuando yo leo en Marcos capítulo 1:21 dice, Jesús y sus compañeros fueron al pueblo de Cafarnaúm. Cuando llegó el día de descanso, Jesús entró en la sinagoga y empezó a enseñar. Mire, ahí está, ¿qué? Enseñando. La gente quedó asombrada de su enseñanza porque lo hacía con verdadera autoridad, como algo completamente diferente de lo que hacían los maestros de la ley religiosa de su época. De pronto, un hombre en la sinagoga que estaba poseído por un espíritu maligno comenzó a gritar, ¿por qué te entrometes con nosotros, Jesús de Nazaret? ¿Has venido a destruirnos? Yo sé que eres el Cristo, el Santo de Dios. O sea, los demonios lo reconocen como el Santo de Dios, lo reconocen como el Hijo de Dios, lo reconocen como el Mesías y que los ha venido a atormentar, que el reino de Dios se ha acercado y empieza a expulsar ¿qué? Demonios. Mira el versículo 25, dice, pero Jesús le respondió, cállate, le ordenó, sal de este hombre. Y en ese mismo momento el espíritu maligno saltó un alarido, le causó convulsiones a aquel hombre y luego salió de él. Entonces vemos a Jesús enseñando, vemos a Jesús expulsando demonios. El asombro se apoderó de la gente y todos comenzaron a hablar de lo que había ocurrido. ¿Qué clase de enseñanza nueva es esta?, se preguntaban con emoción. ¿Tiene una autoridad? Hasta los espíritus malignos le obedecen sus órdenes. Y las noticias acerca de Jesús corrieron velozmente por toda la región de Galilea. Después que Jesús salió de la sinagoga con Santiago y Juan, fueron a la casa de Simón y Andrés. Y resulta que la suegra de Simón estaba enferma en cama con mucha fiebre. Se lo contaron a Jesús de inmediato. Él se acercó a la cama, la tomó de la mano y la ayudó a sentarse. Entonces la fiebre se fue y ella fue y les preparó comida. Jesús aquí está sanando a una mujer con una fiebre altísima, la suegra de Pedro. No vaya a ser como alguien dijo que por eso Pedro lo negó a Jesús. Alguien decía, ¿saben por qué Pedro negó a Jesús? Porque le sanó la suegra. No, hermanos, es un mal chiste. Pero ahí vemos Jesús enseñando, curando, expulsando demonios. Ese era un día en la vida de Jesús. Pero por otro lado, mire, esa tarde, después de la puesta del sol, le levantaron a Jesús muchos enfermos, le llevaron muchos enfermos y endemoniados. O sea, ya llegó la tarde. Acá está en el día, ahora llega la tarde. Ya se está poniendo el sol, ya se está yendo el sol, está llegando ya la noche. Y todavía le traen a Jesús muchos enfermos y endemoniados. O sea, ahí vemos a Jesús sanando enfermos y endemoniados. Y el pueblo entero se juntó en la puerta para mirar. Entonces Jesús sanó a mucha gente que padecía diversas enfermedades y expulsó a muchos demonios. Pero como los demonios sabían quién era Él, Él no los dejó hablar. A la mañana siguiente, antes del amanecer, mire, antes de que amaneciera, Jesús se levantó y se fue a un lugar aislado para orar. Esa era una vida de Jesús, una vida de trabajo, una vida enseñando, una vida curando, una vida expulsando demonios, una vida retirándose a lugares apartados para poder encontrar tiempo para buscar de la presencia de Dios. Más tarde Simón y los otros salieron a buscarlo y cuando lo encontraron le dijeron, todos te están buscando, la gente lo estaba buscando. Jesús le respondió, debemos seguir adelante e ir a otras ciudades. No nos podemos quedar aquí en esta ciudad. Y en ellas también predicaré, porque para eso he venido. Entonces, la gente le busca, la gente lo está buscándolo. Pero él dice, yo ya me tengo que ir a otro lugar. Yo no me puedo quedar aquí. Mi ministerio no se puede estancar en un solo lugar. Yo no puedo quedarme aquí. Tengo que seguir llevando este mensaje a otras partes. Así que recorrió toda la región de Galilea, predicando en las sinagogas y expulsando demonios. Ese era un día en la vida de Jesús. Un día bastante trajinado. Mire, continúa diciendo, porque vamos a leer hasta el 45. Versículo 40. Un hombre con lepra se acercó y se arrodilló ante Jesús y le suplicó que lo sanara. Si tú quieres, puedes sanarme y dejarme limpio, dijo. Hermano, aquí hay algo hermoso que quiero analizar y mirar.
Porque hoy se quiere enseñar una enseñanza teológica que declare, diga, casi que obligue a Dios a que haga las cosas, hermanos. Y este hombre reconoce que Jesús puede hacerlo, pero le está pidiendo, si tú quieres, hazlo. Eso es en parte lo que Dios quiere, aprender a reconocer la soberanía. Dios es soberano y no le podemos quitar la soberanía a Dios. Y si Dios quiere, hace algo, y si Él no quiere, no lo hace, hermanos. Julio Melgar, ¿cuántos profetas decían, el Señor te dice que te va a sanar, toda enfermedad se va de tu cuerpo? Sí, es cierto que Jesús sana. Y es cierto que la palabra de Dios a mí me dice, y yo estoy seguro y le creo a la palabra cuando Él dice que por sus llagas nosotros hemos sido sanados. Y aquí me está mostrando un Jesús que sana. Pero hermano, ¿qué pasa cuando no sana? Entonces deja de ser Dios y yo dejo de ser cristiano si Él no hace como yo quiero. ¿Qué pasa cuando Dios hace su perfecta voluntad? Cuando la voluntad de Dios no era sanar, sino llevárselo. Porque es que hay veces nosotros queremos obligar a Dios a que actúe como nosotros queremos y le estamos quitando el derecho a Él de ser Dios. Claro que Él podía haber sanado a Julio Melgar y se podía haber ido el cáncer y haber sido sano y estar sirviéndole. Pero si Dios quería llevárselo, entonces muchas veces nosotros tenemos que aprender a aceptar la perfecta voluntad de Dios y decirle, Señor, si tú quieres, sana. Si tú quieres, Señor, levántame. Si tú quieres, obra. Pero aprender a tener esa humildad cuando nos acerquemos a Él. No exigiéndole, no queriéndole decir lo que Él tiene que hacer, sino diciéndole, si tú quieres. Porque aquí yo veo en este hombre que le suplica y le dice, si tú quieres, puedes sanarme y dejarme limpio. Era un hombre, hermanos, que tenía lepra y se le está acercando a Dios. Mi hermana Amelia Montenegro dice, la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Aleluya. Y movido a compasión, Jesús tuvo compasión de ese hombre, extendió su mano, lo tocó y le dijo, sí quiero. Dijo, queda sano. Al instante la lepra desapareció y el hombre quedó sano. Entonces Jesús lo despidió con una firme advertencia. No se lo cuentes a nadie. En cambio, preséntate ante el sacerdote y deja que él te examine. Lleva contigo la ofrenda que exige la ley de Moisés a los que son sanados de lepra. Esto será un testimonio público para los que han quedado limpios. Pero el hombre hizo correr la voz proclamando a todos lo que había sucedido. Como resultado, grandes multitudes pronto rodearon a Jesús, de modo que ya no pudo entrar abiertamente en ninguna ciudad. Tenía que quedarse en lugares apartados, pero aún así la gente de todas partes seguían acudiendo a él. Este era un día de Jesús, un día donde él enseñaba en las sinagogas, donde él curaba enfermos, donde él expulsaba demonios, donde se retiraba muy a la madrugada a orar, donde la gente lo estaba buscando continuamente, donde los mismos discípulos querían aprovechar un cuarto de hora y de fama. Pero también es un ser humano común y corriente que por momentos se siente cansado. Por momentos quiere buscar un momento de tranquilidad. Un momento de tranquilidad. Un momento para estar a solas. Un momento para encontrar tranquilidad. Y pide que por favor no le haga más fama. Porque ya hasta cierto punto se siente un poco cansado. Es su humanidad. Y tenemos que reconocer eso, hermanos. Ahora, Jesús sana también a paralíticos. Y vemos aquí Jesús llamando, y eso lo hablábamos ayer, llamando a Mateo. Marcos también nos hace el relato de cómo llama a Mateo al ministerio. Siendo él un publicano, un gentil, un pecador, un cobrador de impuestos, Dios lo llama. Pero hay algo interesante también ya en el capítulo 2, versículo 1 al 3. Cómo hay una controversia con los fariseos. Porque vamos a leer en el capítulo 2 algo. Cuando Jesús regresó a Cafarnaúm, ahí era donde vivía Mateo. Ahí cobraba impuestos Mateo. Varios días después, enseguida corrió la voz de que había vuelto a casa. Pronto la casa donde se hospedaba estaba tan llena de visitas que no había lugar ni siquiera frente a la puerta.
Mientras él les predicaba la palabra de Dios, llegaron 4 hombres cargando un paralítico en una camilla. Cuando no podían llevárselo hasta Jesús, debido a la multitud, abrieron un agujero en el techo. Y encima donde estaba Jesús, luego bajaron al hombre en la camilla junto delante de Jesús. Al ver la fe de ellos, Jesús dijo al paralítico: hijo mío, tus pecados te son perdonados. Algunos de los maestros de la ley religiosa que estaban allí sentados pensaron: ¿qué es lo que él dice? Eso es una blasfemia. Solo Dios puede perdonar pecados. En ese mismo instante Jesús supo lo que ellos estaban pensando. Así que les preguntó: ¿por qué cuestionan eso en su corazón? ¿Qué es más fácil decirle a un paralítico: tus pecados te son perdonados? O ponte de pie, toma tu camilla y camina. Así que le demostraré que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados. Entonces Jesús miró al paralítico y le dijo: ponte de pie, toma tu camilla y vete a tu casa. Y en ese mismo instante se levantó de un salto, tomó su camilla y salió corriendo entre los espectadores que habían quedado atónitos. Todos quedaron asombrados y alabando a Dios y exclamando: jamás habíamos visto algo así. Entonces aquí hay un caso bien interesante. Las controversias con los fariseos. Les escandaliza su forma de hablar, sus prejuicios, sus presupuestos doctrinales. No se adaptaban a su fe. Les toca dentro del perdón, la misericordia y la fuerza de Jesús. O sea, aquí estamos viendo, hermanos, cómo Jesús está orando, hermano, pero hay muchas personas que tienen perjuicios, entre esos los maestros de la ley religiosa, los fariseos. Y muchos de ellos están diciendo: ¿cómo así que Él perdona pecados? ¿Qué blasfemia es esta? Solo Dios puede perdonar pecados, pero si Él es Dios hecho hombre. Jesús es un judío. No solo se opone a la ley, sino a aquella ley que no planificaba a la persona, que no le afianzaba en su libertad, que no le garantizaba su dignidad, a la ley de muerte, de que en ninguna manera se puede vincular a Dios. Entonces, hermano, Jesús aquí está diciendo: ustedes imponen cargas a los hombres que ustedes ni siquiera pueden llevar. Entonces aquí estamos viendo un Jesús, hermanos, que nos está enseñando un evangelio de reino, un evangelio para extender el reino de Dios. Como Jesús está aquí obrando a través del evangelio de Marcos, hermanos. Y aquí están las parábolas del reino, hermanos. Y Jesús está hablando a través de parábolas. Y hermano, y muchas veces se escandalizan los maestros de la ley en ese tiempo, porque supuestamente Jesús sana en un día de descanso. Y Jesús les tiene que decir: es que el día sábado no se hizo para el hombre. Se hizo fue para el hombre, pero no, o sea, ojo con eso. Y eso lo vamos a estudiar mañana. Vamos a hablar un poquitico, hermanos, de esto, de cómo las multitudes seguían a Jesús, pero también cómo Jesús les enseñaba a través de parábolas. Y vamos a empezar a mostrar otra faceta de Jesús, otras facetas muy interesantes de la vida de Jesús. Entonces, yo te animo, hermanos, para que mañana continuemos con este hermoso estudio del Evangelio de Marcos. Ya vimos el Evangelio de Mateo. Ahora nos corresponde estudiar el Evangelio de Marcos. Espero que estés aprendiendo mucho acerca de este Evangelio maravilloso. Ahí donde está, te voy a invitar hoy en esta mañana a que oremos y coloquemos delante de la presencia de nuestro Padre Celestial este tiempo maravilloso. Y le vamos a decir: bendito Padre Celestial, muchas gracias por tu palabra. Gracias por esta enseñanza que hemos recibido hoy. Gracias porque Jesús nos muestra que estaba continuamente buscando tu presencia. Gracias por este evangelio que nos muestra un Jesús humano que se cansaba, que le daba sed. Gracias por este evangelio de Marcos, donde nos muestra un Jesús que vino a servir y no a ser servido. Enséñanos a ser siervos.
Enséñanos a servir. Enséñanos, Señor, a no buscar títulos, sino ser verdaderamente hijos tuyos que hacen tu voluntad. Gracias por este maravilloso evangelio, Espíritu Divino. Ayúdanos a seguir entendiendo este mensaje de este evangelio. Gracias, Padre Santo, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Saludamos en esta mañana a Sobeida Madera. Saludamos a mi prima Miriam Estela Rojas, a Amelia Montenegro Rosso, a mi pastor César Bernate Soto, uno de nuestros pastores del Concilio de las Asambleas de Dios que tiene en Cali. Saludamos a Andresito Cardona. Dios te bendiga, Andrés Cardona, y bendiga tu vida y bendiga tu familia allá en el estado de la Florida, en la ciudad de Orlando. Amelia Montenegro Rosso. Saludamos a mi hermano Juan Carlos Delgado Grijalva, a mi hermana Marisela Díaz, a Wilson Carrillo. Marisela dice: Dios le bendiga, pastor, cada día más. Amén. Saludamos a mi tía, a mis primas, a mi tío Fano Restrepo, a mi tío Jaime Restrepo. Una bendición especial a mi tío Jairo también Restrepo, su esposa Yamilé. A todos los que nos ven y nos sintonizan, un fuerte abrazo en este hermoso día. Que la gloria de Dios repose sobre ustedes y que la bendición de Dios esté sobre sus vidas. Que tengan un feliz y bendecido día. No olviden, estas enseñanzas quedan grabadas en el canal de YouTube también. Puedes verlo en YouTube y lo compartes a otros. Bendiciones para todos. Un fuerte y bendecido día. Un fuerte abrazo y un feliz inicio de semana. Hoy es una semana maravillosa. Dale gracias a Dios por esta semana. Hoy estamos iniciando una hermosa semana. La última semana de agosto. 24 de agosto, día lunes. Bendiciones. Mi tío dice: Dios te continúe bendiciendo. Un abrazote, querido sobrino. A ti, Fanito, Dios te bendiga. A mi hermana Diana Cubillos también, una de nuestras líderes de la iglesia. Dios te bendiga, la líder de alabanza de nuestra iglesia allá en Villa Carmelo, Iglesia Cristo Vive, Villa Carmelo de las Asambleas de Dios. Dios me permite, por su infinita misericordia y por su gracia, pastorear una iglesia maravillosa, hermosa, en un corregimiento de Cali, ahí cerca a lo que nosotros llamamos los farallones de Cali. Bendiciones para todos. Que la gloria de Dios repose sobre sus vidas.